Bienvenidos, muy buenos días a todos que están acá en este webinar. Hoy estamos en Argentina, sí, el país de los campeones de fútbol. Sí, yo como brasileño tengo que decir esto. Felicitaciones a todos. Estamos acá, sí, llegamos en Argentina y hoy tenemos un equipo de expertos maravilloso. Pasamos por Perú, Chile, Brasil, Colombia y hoy acá, en este país lindo, maravilloso, y contamos con este equipo de expertos. Estamos con Ingrid Schumann de Frost & Sullivan, que ya conocen de los otros webinars. Tenemos Juan Toledo de Central de Pasajes, Alexis Picón de Wallaby, Gustavo Maquier de Plataforma 10, Marcelo González de la Asociación AAITA y Diego Marín de Goyenbus, también Vinicius T. Granzin de Marco Polo, y también tenemos acá la presencia de Mauricio Badaloni, sí, de Andesmar. Hoy vamos a discutir temas súper importantes acá en nuestro webinar. Yo soy Fabiano Ferrari de Check My Bus. Estamos llevando a cabo esta serie de webinars en toda Latinoamérica juntamente con Buzzword, ofreciendo novedades, informaciones a toda la audiencia que nos acompaña. Sí, señores, hoy vamos a ver cómo salir de la crisis o al menos encontrar soluciones, caminos que estos expertos que están acá con nosotros van a enseñarnos cómo han pasado por esta fase de pandemia, cuál es el futuro que nos viene. Y sí, ahora vamos, arrancamos y este webinar será grabado para que ustedes puedan tener la oportunidad de mirarlo luego después. En los próximos días estará en los canales de social media, de media social, de Buzzword y también de Check My Bus. Una cosa más, la audiencia puede hacer preguntas. Si te interesa hacer alguna pregunta a nuestros expertos, por favor, escribe en el chat y intentaremos contestar a todas las preguntas que vengan. Si no tenemos tiempo, sí las contestaremos después. Perfecto. Recordando que tendremos una novedad, tendremos ahora sí una pierna más, una parada más de nuestro Latin Tour. Vamos a subir hasta México. En México estaremos en julio, en la segunda semana de julio, sí, no tenemos la fecha definida, pero estaremos en la segunda semana de julio en México. Bueno, arrancamos ahora con este equipo súper especial de expertos y gustaría muchísimo de pedir a los expertos que hagan su presentación personal para que la gente sepa de quién se trata, de qué hacen. Gustaría de empezar con Ingrid Schumann de Frost & Sullivan. Ingrid, por favor, la palabra es tuya. Hola, buen día a todos. Es un placer estar acá con ustedes nuevamente ahora para hablar sobre el mercado de buses argentino. Mi nombre es Ingrid Schumann, soy analista de industria de Frost & Sullivan, que es una empresa de consultoría e investigación de mercado. Hacemos estudios relacionados al mercado de transportes, vehículos y, por ejemplo, de hoy de buses, vamos a presentar más adelante un poco sobre un estudio que hicimos. Entonces, un placer, como mencioné. Y mi statement para el día de hoy es: Argentina es un importante hub de producción de buses en la región y seguirá siendo relevante en los próximos años. Muchísimas gracias, Ingrid, que ya es participación más que especial en nuestros webinars. Muchísimas gracias. Y gustaría de pasar la palabra a Juan Toledo de Central de Pasajes. Por favor, querido, la palabra es tuya. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, bienvenidos. Fabiano, en primer lugar, agradecerte por la invitación a este prestigioso webinar. Me presento, soy Juan Toledo, gerente comercial en Central de Pasajes. Llevo ya 7 años liderando el equipo y ocupando en la industria más de 15 años diversas posiciones en diversas compañías. En Central de Pasajes llevamos más de 20 años en la comercialización de tickets de buses, en principio con foco en la venta presencial, con gran despliegue en la venta presencial, y por supuesto nos fuimos reconvirtiendo hacia el entorno tecnológico, donde tenemos un fuerte posicionamiento, y también asumimos
el rol de partners estratégicos en cuanto a las compañías de transporte se refiere. Muchas gracias por la invitación. Nuestra declaración para hoy: entendemos que es importante tender puentes tecnológicos entre las compañías de transporte y sus pasajeros. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Es verdad, esto de construir puentes es lo más importante. Para acá que estamos nosotros, construir puentes. Los ómnibus, los micros, como llaman en Argentina, son para construir puentes, encontrar gente, no separar. Y realmente estamos todos en el mismo barco, unimos a la gente. Muchísimas gracias, Juan. Gustaría ahora de llamar a Alexis Picón de Wallaby. Alexis, la palabra es tuya, querido. Bueno, gracias Fabiano, gracias por la invitación, un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Alexis Picón, yo estoy a cargo de director de operaciones de Wallaby, soy co-founder también de nuestra startup. Nosotros somos una empresa de tecnología y Big Data que brinda soluciones de movilidad para las personas, para ciudades y para las empresas privadas también. Integramos dentro de la plataforma un poco lo que recién mencionaban, todo lo que es información de transporte público, de movilidad sostenible, para facilitarle la vida, la movilidad a las personas. Y como statement, como declaración para hoy, viene alineado con esto: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de una movilidad sostenible y eficiente. Muchísimas gracias, Alexis. Sí, eso también es un punto muy importante acá para nosotros, la parte de la movilidad sostenible y eficiente. Eficiente creo que es un punto que para todo muy importante, y claro, la sostenibilidad es un punto que hoy está muy en alta en todos los mercados, que vimos que los clientes están valorando más esta parte más verde de sostenibilidad. Vamos a hablar de esto también. Muchas más gracias, Alexis. Gustaría pasar la palabra a Gustavo Marquier de Plataforma 10. La palabra es tuya, querido. ¿Tu micrófono, Gustavo? Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, Fabiano, por la invitación. Un saludo a todos los colegas aquí presentes. Es realmente un honor que podamos compartir esta mesa, intercambiar ideas y buscar puntos en común como para poder crecer juntos. Yo soy cofundador de Plataforma 10, hace más de 22 años que estamos trabajando en el desarrollo del mercado, al servicio de las empresas de transporte y del público final. Somos una empresa de tecnología, básicamente, con presencia en Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. En mi perfil personal: soy doctor en Ciencias Sociales, con experiencia en comunicación de turismo y transporte. Y mi statement es: ¿cómo podemos interactuar juntos para mejorar las condiciones de acceso de los pasajeros a terminales de ómnibus que por problemas de seguridad dejan de ser atractivos para la elección del consumidor frente a otros medios de transporte, ¿sí? Es un tema que a mí me parece crítico, que podemos juntos debatir esa percepción que ha crecido últimamente y que ha restado volumen de pasajeros al conjunto de todos nosotros. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias a ti, Gustavo. Solamente me robaste la pregunta que iba a hacer a ti, pero volveré en este punto contigo. Vamos a hablar de esto, sí, que es un punto también muy importante que has tocado y vamos a discutirlo también acá en nuestro webinar. Muchísimas gracias, Gustavo. Gustaría de invitar a Marcelo González de la Asociación AETEA para que pueda presentarse. Marcelo, la palabra es tuya, querido. Bien, muy buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Marcelo González, soy el gerente general de AETA, una de las cámaras empresarias de transporte de la Argentina, que lleva 82 años en la cámara, y yo tengo 30 años como gerente general de la misma, y aglutinamos a empresas urbanas y de larga distancia en nuestra cámara. Y las empresas urbanas tienen servicios municipales, provinciales o nacionales, y las de larga distancia también tienen servicios nacionales, provinciales e internacionales. Y el statement para hoy sería que en nuestra Cámara pregamos incansablemente para el desarrollo de las empresas de transportes, que son nuestros asociados, ¿no? Para que ellos sí puedan satisfacer a los usuarios de una forma eficiente y segura, y que obtengan
ganancia adecuada por prestar ese servicio y puedan seguir creciendo y satisfaciendo a los usuarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo. Sí, es verdad. Esto es un punto que también vamos a discutir y que has mencionado, que es muy importante, que reciban lo que es de acuerdo. Esto es muy importante también. Muchísimas gracias. Marcelo, gustaría pasar la palabra a Diego Marín. Diego Marín, por favor, de Voy en Bus, la palabra es tuya. Bueno, buen día a todos, saludos. Soy Diego Marín, soy CEO y cofundador de voyenbus.com. Estoy en la industria hace más de 20 años. Nuestro objetivo es simplificar la planificación y reserva de viajes en autobús, proporcionando a los usuarios acceso a una amplia oferta de servicios y a las empresas de buses una extensa variedad de canales de venta por donde sumar pasajeros a sus flotas de servicios. Desarrollamos software especializado para la distribución de la oferta de empresas de buses en Argentina y el mundo, brindando herramientas que mejoran la gestión de venta, administración, comunicación y logística. Nuestra misión, o mi statement para esta charla, es desarrollar herramientas de innovación para el transporte de personas, mejorando sus vidas, conectándolas y siendo responsables con el medio ambiente. Agradezco la atención de todos y estoy disponible para responder cualquier consulta o pregunta. Muchísimas gracias, Diego. Una vez más, el punto de responsabilidad con el medio ambiente, la parte verde que ha tratado antes. Vamos en este punto también. Muchísimas gracias, Diego. Usted le pasa la palabra a Vinicius Tegranzin, de Marco Polo. Vinicius, por favor, querido. Hola, buenos días Fabiano, gracias por la invitación. Buenos días a los compañeros acá que comparten esta charla importante. Un gusto poder estar acá con todos ustedes. Bueno, yo soy el gerente comercial para exportaciones de Marco Polo Brasil. Marco Polo Brasil porque estoy físicamente acá en nuestra sede en Caxias do Sul, del sur de Brasil, pero somos una multinacional brasileña, la mayor fabricante de carrocerías para autobuses de Latinoamérica y una de las mayores del mundo. Tenemos una historia bastante larga ahí, ahora cumplimos 74 años de fundación en 2023 y estamos ahí presentes en más de 120 países, perdón. Seguimos impulsionando y trayendo desarrollo tecnológico y comodidad y seguridad a nuestros pasajeros y por consecuencia mucha confianza y mucha parcería a nuestros empresarios de transporte, ¿no? Es un placer poder estar acá con ustedes hoy y mi declaración para esta charla de hoy es que es de la naturaleza de las personas el deseo de aproximarse. Debemos seguir evolucionando para facilitar el acceso de más personas y seguir creciendo el alcance y volumen de pasajeros. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Vinicius. Esto, lo que hemos comentado anteriormente, el bus, el micro sirve para unir personas. Estamos todos en la misma caminada. Perfecto, muchísimas gracias por tu declaración. Un gusto tenerte acá. Gustaría pasar la palabra a Mauricio Badaloni de Andesmar. Mauricio, por favor, la palabra es tuya. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Soy Mauricio Badaloni, trabajo en el grupo Andesmar, una empresa familiar que ya llevamos más de 50 años, soy tercera generación. Nuestro propósito es conectar a los ciudadanos de los países en los que hoy por hoy transitamos y mejorar las experiencias con un transporte cada vez más sustentable. Y un poco el propósito de nuestra tercera generación es diversificar la compañía y trabajar en distintas áreas, no solamente en el transporte público de pasajeros. Por otro lado, bueno, el tema de hoy es políticas públicas que sean modernas para mejorar la conectividad y el desarrollo de nuestra actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Bueno, como han visto, tenemos aquí un equipo de expertos. Yo creo que es la primera vez que tenemos las tres grandes OTAs aquí en el mercado y en una sola discusión. Muy bueno. Muchas gracias a todos los que están participando. Y ahora les explico que vamos a hacer una presentación muy rápida de Check My Bus y luego después de Frosty Sullivan. Entonces, empiezo ahora con mi presentación. Les cuento que será muy rápida, de verdad, esta vez. Entonces, yo soy Fabiano Ferrari. Trabajo como Country Manager, gerente de países, acá en Check My Bus. Check My Bus, estamos acá ubicados en Alemania, en la ciudad de Nuremberg, se queda al sur de Alemania.
Y de acá tenemos 21 dominios diferentes, pasando por casi todo el mundo en 12 idiomas diferentes, también monedas diferentes, 12 monedas y idiomas diferentes. Y sí, ofrecemos somos una plataforma de comparación de precios. Trabajamos con diferentes compañías donde el cliente puede buscar el mejor precio y redireccionamos el cliente a página web de la empresa en cuestión. Puede ser tanto una OTA como una operadora de micro directamente. Esta es la manera que trabajamos. Estamos en el mercado ya hace más de 10 años, mucho más de 10 años todavía. Y sí, hoy gustaría compartir con ustedes una visión de, bueno, cómo podemos ver el punto en que estamos, cuáles son las salidas de la crisis, cuáles son las tendencias que nosotros hemos visto acá en Check My Bus. Entonces, gustaría de empezar explicándoles lo que voy a presentar. Hennes, next please. Sí, nosotros hoy voy a presentarle acá dos cosas que he visto que son muy particulares en el mercado argentino. Una ha sido el cambio en el perfil de los usuarios después de la pandemia. Todavía nos encontramos en la fase final de la pandemia, pero sí, ¿cuáles han sido los cambios? Ha cambiado mucho de la parte antes de la pandemia con ahora, cómo ha cambiado el perfil de los usuarios y también cómo atraer nuevos pasajeros acá para el mercado de bus. Claro, entonces vamos a ver ahora los cambios que hemos encontrado en el perfil de los usuarios. Next, please. Sí, acá tenemos uno de los cambios que hemos visto con más seguridad es que sí, la gente, claro, ha pasado a comprar en línea. Mucha gente que se locomovía hasta el terminal o hasta una agencia para comprar el ticket, el pasaje de forma presencial, se cambió. Todo esto, no todo, pero gran parte se ha cambiado para el mercado en línea, donde la gente tiene la comodidad, claro, de comprar directamente de su mano, de su móvil, un ticket para poder viajar. O sea, no necesita más locomoverse hasta la terminal. Esto ha sido el cambio del mercado offline para el mercado online. Ha sido, claro, la parte más grande que hemos visto acá, más importante. Next one, please. Lo que hemos visto también, una cosa que es muy interesante, es que pueden ver acá que, por ejemplo, hemos visto que las personas que compran los pasajes en comparación hoy con 2019, hay un aumento en el número de hombres que compran el pasaje. Antes estábamos con 37.9 de hombres comprando, 62.1 de mujeres. Hoy ha bajado, las mujeres están con 58.7 y los hombres están, déjenme mirar acá, los hombres están con 41.3. O sea, si miramos al lado, ya vemos que el cliente que compra hoy, estos datos con base en Check My Bus, lo que hemos visto acá, los clientes que compran hoy el pasaje por grupo de edad, se ve un cambio muy interesante acá. La gente de 18 a 24 años ha tenido una subida espectacular acá. Subió un montón. O sea, el cliente, uno de los principales son estos. Pero, por otro lado, los clientes de 25 a 34 años han bajado un montón. La corona naranja es de 2023, el azul de 2019. Entonces, llegamos a la conclusión que acá la gran parte es hombre con edad, hoy en 2023, con edad entre 18 y 34 años, sigue siendo el mayor grupo, mientras que los de 25 a 34 han bajado y vemos una subida muy, muy grande en los grupos de una edad un poco mayor. Los de 45 a 54 y de los 65 plus subió un montón. O sea, gente que ya está estabilizada, que tiene plata, que tiene dinero para comprar pasajes y viajar de bus. Y por otro lado, esta gente más jovencita, de 18 a 24, que es esta generación que está acostumbrada con el mercado en línea, el mercado que se puede comprar online. La gente, este tipo de gente ya no va a terminar, compran directamente online. Esto
han sido los dos mayores cambios que hemos visto con respecto al perfil del usuario en Argentina por parte de Check My Bus. Next one, please. Sí, y ahora, ¿cómo atraer nuevos pasajeros? ¿Quién son estos nuevos pasajeros? Hemos visto hombres con esta edad, en este campo más o menos, y exactamente lo que buscan estos pasajeros. Hemos visto acá, por ejemplo, que tenemos pasajeros que buscan mucho, lo que hemos comentado antes, la marca verde, pasajeros que sí, este grupo de desde 8 a 24, están empezando a dar mucho valor a marca verde. Tenemos también acá el mercado externo. El mercado externo, ¿cómo atraer los pasajeros? Hay mucha gente que viaja a Argentina, principalmente ahora, lamentablemente, por la crisis, por el cambio del dólar o euro en comparación con el peso argentino, mucha gente de fuera viajando a Argentina. O sea, esto es un mercado que muchos de los operadores no tienen, que es cómo buscar la gente que está afuera, cómo hacer que ellos compren su tramo, su ticket. ¿Vale? Next one, please. Y aquí les explico un poquito más. Bueno, la marca verde nada más es que el nuevo público que compra los pasajes en línea. Esto es así, y está más propenso a comprar de empresas que se preocupan con el medio ambiente. Esto que hemos hablado antes. Mucho de esto de medio ambiente, cómo estamos arreglando las cosas, cómo estamos dejando el mundo. Entonces, este tipo de consumidor sí está pasando ahora a regalar un poco más de atención a esto. Por ejemplo, adopción de combustibles renovables o lo que se llama de e-mobility, la movilidad eléctrica. Hemos visto que este tipo de pasajeros de este grupo sí empezó a valorar más la marca verde, las empresas que tienen, por ejemplo, este sello verde. ¿Vale? Este es un punto. Los mercados eternos, es increíble. Hemos visto aquí un aumento de las búsquedas por rutas argentinas realizadas por pasajeros que no están en Argentina. En algunos mercados han alcanzado la marca de 2.000, un aumento de 2.000% de las búsquedas en comparación con el mismo periodo en 2019. Por ejemplo, les cuento que los países que más aumentaron el número de búsquedas fueron Paraguay, con aumento. Yo estoy haciendo la comparación de 2019, de febrero a marzo de 2019, con el mismo periodo en 2023. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, Paraguay ha subido 2.600% en comparación con 2019. Alemania, 1.020%, seguido de Bolivia, Uruguay, con 950. Esto son el aumento del público en comparación con 2019 buscando rutas en Argentina. Hay también una división por los países que están buscando rutas en Argentina. Por ejemplo, esto es muy interesante también lo que hemos visto, es que hemos visto, por ejemplo, Estados Unidos, Chile y Brasil están perdiendo en este momento terreno frente a países como Francia, Uruguay, Paraguay, Alemania y Bolivia. Todos ellos han tenido un aumento de búsquedas, o sea, hay un aumento de interés en viajar en Argentina. Pero los países tal como Francia, Uruguay, Paraguay, Alemania y Bolivia subieron mucho más en cuanto Estados Unidos, Chile y Brasil han dejado un trocito de su mercado a estos otros países. Entonces, este es un punto importante también para que puedan atraer nuevos pasajeros, pensar, hay gente de fuera también, no solamente el mercado nacional, que seguramente responde por gran parte del tráfico en el país. Y una otra cosa que hemos visto acá también, que hemos hablado en otros webinars, control y manejo de datos. Hemos visto precios dinámicos. Esto es muy importante, vamos a hablar de esto también en el webinar. Precios dinámicos y fidelización del cliente. Dos puntos que hemos visto que ayudan muchísimo a atraer más pasajeros y a retenerlos también, porque la combinación precio dinámico y fidelización del cliente es igual a un aumento de ventas y reducción de plazas vacías en los micros. Entonces, esto es un punto que hemos visto acá y que realmente está funcionando, no es una tendencia, esto es la realidad del mercado.
Bueno, gente, esto ha sido mi presentación, no tan corta cuanto esperaba yo, pero espero que he sumado alguna información nueva a ustedes. Next one, please. Oh, ya tenemos. No necesita next one. It's okay. So, ahora gustaría pasar la palabra a mi colega Ingrid Schumann de Frost Sullivan para que pueda hacer su presentación y enseñarnos cómo está el mercado argentino en este momento. Ingrid, por favor. Perfecto. Bueno, como les había dicho antes, les voy a mostrar un par de slides desde nuestro último estudio sobre el mercado de buses. Este estudio fue sobre el mercado de Latinoamérica, pero el material es solo sobre Argentina. Entonces, en esta primera parte ustedes pueden ver las ventas históricas desde 2017 y la proyección de este estudio hasta el 2030. Los últimos años fueron complicados, eso hablamos no solo de Argentina, el mundo cuando pasó por la pandemia. Ventas de vehículos en general bajaron mucho. Argentina tuvo, junto con la pandemia, también la parte de crisis económica, lo que ayudó, digamos, a que bajen más aún las ventas. Sin embargo, 2022 ya empezó la recuperación de este mercado. Todavía está bastante distante de los números de 2017, pero ya es el inicio de recuperación, ¿no? Sería lo que llamamos de curve reversal, que es cuando empieza a crecer. Y para el periodo de 2022 hasta 2030, nosotros proyectamos que Argentina debe crecer a una tasa anual compuesta del 8.3% para este periodo, ¿no? Next slide, please. Y cuando pensamos en Argentina, hay que pensar también, hay que mencionar el gas, ¿no? La matriz energética del país está unida al gas. Y el gas natural es una excelente opción con relación a la parte de energía alternativa para emitir menos contaminantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya vemos en el país algunos incentivos, algunas leyes relacionadas, bueno, al gas y también a la parte de electromovilidad. Puse algunas acá. El primero, por ejemplo, es el Plan Nacional de Transporte Sostenible. Fue publicado el año pasado y tiene como objetivo la actualización de la matriz energética del país para dejarla más verde, ¿no? O sea, con menos emisión de CO2. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con este plan, el objetivo es que para el 2030 el 10% de la flota de transportes de carga y pasajeros sean de vehículos eléctricos o movidos a gas natural. Y eso, si pensamos en buses, sería equivalente a 15.000 unidades de buses movidos a gas natural. Es un plan que tiene, bueno, beneficios de diferentes tipos, ¿no? No solo la parte ecológica con menos contaminantes, pero también ayuda a la parte económica, ya que sería necesario menos importación de diésel, aumentaría la producción, todo el mercado de gas natural del país, la industria nacional saldría fortalecida también en este sentido. Otra ley es la ley 27.520, esa ya es de 2019, que tiene que ver con los presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Está relacionada al Plan Nacional que mencioné. Incluso en el texto se menciona esta ley. Y otras dos iniciativas, estas ya son más regionales. La primera tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. También fue publicada el año pasado, que es el Programa Provincial para la Movilidad Eléctrica Sostenible. Y el objetivo también es la introducción de vehículos eléctricos en la flota de pasajeros, ¿no? En el transporte de pasajeros. Para el año pasado querían haber ya incluido 10 buses eléctricos, todavía no se dio, pero lo que se ve también no solo sería la introducción de nuevos buses, o sea, nuevos buses eléctricos, pero también la reconversión de los buses que ya están. Entonces, por ejemplo, un bus movido a diésel recibiría una celda para bus eléctrico y a partir de ahí empezaría a funcionar de manera eléctrica.
Entonces vemos esos dos tipos de inversión, ¿no? En el país, no solo la introducción de nuevos vehículos, pero la reconversión de vehículos que ya estaban en la flota, ¿no? O vehículos que ya estaban ahí. Y otra iniciativa es en La Rioja, que es la Secretaría de Transporte y Movilidad, junto con la empresa ITEC, que están desarrollando el primer bus a hidrógeno del país. La intención también es que esté terminado este año y bueno, y ya empiece este tipo también de energía, ¿no? De vehículos con esa energía alternativa. Esta empresa ITEC también está trabajando con otras partes del país, por ejemplo, con Capital Federal. Están con un plan de desarrollar celdas justamente para hacer esta reconversión en los buses. Tiene también una asociación con la Universidad Nacional de La Plata para la fabricación de baterías de litio para vehículos eléctricos. Entonces ya se ve diferentes iniciativas, diversas iniciativas con relación a mejorar esta parte de transporte verde, ¿no? De transporte menos contaminante en el país. En provincias claves tenemos la de Buenos Aires con esta iniciativa, con este programa que recién mencioné. También vemos en Córdoba, el año pasado hicieron la Mesa de Movilidad Sostenible, que también el objetivo es la introducción de vehículos cero emisiones en el transporte público, ¿no? Y también el despliegue de una red de cargadores para esos vehículos. Y Mendoza, que desde 2019 ya tiene vehículos eléctricos, de buses eléctricos en su flota, y ahora también está poniendo 20 buses movidos a gas natural. Con relación a la parte de motorización, que es esta línea de abajo, desde 2016 tenemos los modelos Euro 5. Eso significa la parte de ley, ¿no? De legislación. Si una empresa quiere poner Euro 6, no hay problema, pero por ley, Euro 5 es la mínima motorización, o sea, no puede ser menor que eso para vehículos nuevos. Bueno, esta es mi presentación y hablamos en un ratito. Perfecto, muchísimas gracias, Ingrid. Has mencionado mucho también la parte de electromovilidad, de todo. Y bueno, me gustaría de recordar a la audiencia que este webinar está siendo grabado y podrá asistir o compartir con la gente, con sus amigos, con sus colegas de trabajo en los próximos días cuando esté en línea en las plataformas de Check My Bus y también de Buzzword. Bueno, gustaría de empezar ahora la rueda de debate, nuestro debate realmente dicho, y gustaría de empezar con una pregunta directamente a Ingrid. Pues es una pregunta que nos va a llevar por otro camino, pero empezamos con esta. Gustaría preguntarte, Ingrid, si Argentina tiene una gran cantidad, bueno, no, sí, Argentina tiene una gran cantidad de litio en su territorio. Estamos hablando acá de movilidad eléctrica y todo. ¿De qué forma el país puede invertir en su explotación de litio? Sí, bueno, Argentina junto con Chile y Bolivia son parte de lo que llamamos el triángulo del litio, ¿no? Tienen, creo que más del 85% de toda la reserva natural global, o sea que es un país riquísimo en este metal, ¿no? Y el litio es usado para varios tipos de productos eléctricos, batería de relojes, bueno, diferentes tipos, incluso para vehículos eléctricos. Y ahí, por ejemplo, podemos hacer el puente para la discusión de hoy, ¿no? Con relación a esta parte de producción, bueno, y el crecimiento también de esta industria. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera Argentina puede aprovechar esto? Con inversión. Actualmente ya hay empresas, principalmente de China, trabajando junto con las minerías para hacer la extracción y trabajar este metal. Otro tipo de iniciativa que vemos es esta empresa que mencioné, ITEC, que trabaja, está justamente haciendo las celdas a partir, para el vehículo eléctrico, a partir del litio. Entonces trabajan el metal para introducirlo en el mercado. ¿Y qué pasa con eso? O sea, no solo fortalece la industria nacional con relación a los componentes de los vehículos eléctricos, y ahí estamos hablando de la batería directamente,
Entonces ayuda a promover ese mercado, como también fortalece y bueno, ayuda a crecer este mercado que todavía es incipiente, que es el de vehículos eléctricos. O sea, no solo fortalece la parte nacional en el sentido de producción de baterías, pero también la parte económica, ya que puede ayudar a otros países con esto, a partir de exportación. Y creo que la parte principal es justamente eso de promover el mercado y ayudarlo a crecer, principalmente si pensamos en la parte de vehículos eléctricos. Y vemos iniciativas así ya en Argentina, ¿no? Como esa de ITEC. No, es verdad, es bueno que ya vemos, porque podemos hacer una comparación con los otros mercados en América del Sur, y realmente Argentina está empezando ahora, cosa que otros mercados ya están un poquito más avanzados de todo. Y con base en tu respuesta, Ingrid, gustaría preguntar a Vinicius, de Marco Polo. Vinicius, ¿qué piensas? ¿Piensas que el mercado de buses en Argentina tiene potencial para energías alternativas? Sí, Fabiano. En verdad, no solo Argentina, ¿no? Cualquier mercado con un volumen de vehículos de transporte colectivo tan grande, así como Argentina, siempre va a tener un potencial muy grande para adopción de nuevas tecnologías de propulsión, ¿no? Tenemos que entender que las nuevas tecnologías de propulsión no son siempre, no debemos considerar solo una, ¿no? No debemos considerar solo la solución 100% eléctrica, o tenemos que volver a traer a la parrilla de discusiones y de opciones acá los combustibles alternativos, como dijo Ingrid justamente en un principio, ¿no? Argentina puede y ya tiene proyectos donde estuvimos involucrados con propulsión a gas natural, ¿no? Un tema que también puede ser aplicado, que requiere un poco menos de inversión inicial, que lo que tenemos que entender es que siempre la adopción de una nueva tecnología va a requerir una inversión bastante más alta si comparamos al estatus actual del mercado, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es una transformación más lenta y gradual del mercado, adoptando otras tecnologías intermedias, ¿no? Como el gas, como el híbrido, como buses claro, llegando al eléctrico también, pero volviendo a hablar de combustión interna, Ingrid mismo mostró que la reglamentación en Argentina prevé solamente la implementación del Euro 5, mientras ya sabemos que Brasil, el mayor mercado de transporte de Latinoamérica, ya está adoptando el Euro 6, y en el futuro próximo, el futuro cercano, otros países, Colombia también ya está, y otros países de Latinoamérica también estarán. Entonces, con eso tendremos una parrilla de productos y una oferta de productos bastante mayor con esta nueva tecnología, que también trae una reducción bastante importante el impacto ambiental. ¿Por qué digo eso? Porque siempre creo que no hay una receta o una solución que debe ser implementada como verdad absoluta a todas las ciudades, a todos los países. Acá en Argentina creo que hay sí la posibilidad, incluso por eso, por las reservas de litio. Va a haber un desafío grande también, porque la implementación de los buses eléctricos, cuando volvemos a solo esta solución, requiere una implementación de una infraestructura también. Entonces, no es solamente el vehículo, sino todo el ecosistema que cerquea toda la operación de estos vehículos. Entonces, debemos entender si el mercado estará listo y estará en condiciones de hacer las inversiones, no solamente en el material rodante, pero en toda la infraestructura necesaria, para después sí saber si la aplicación de eso va a ser efectiva y si va a tener éxito. Por eso creo que para Argentina hay un potencial enorme para esta aplicación, pero no sé si es el momento de darle el paso inmediatamente saltando a la electromovilidad directa y si no pasar por algunas tecnologías intermedias en el medio del camino. Y ahí traigo también a la discusión ahí a los compañeros que están escuchando la opinión de ellos, entendiendo el mercado localmente también. Muchísimas gracias, Vinicius. Muy completa tu respuesta. Gustaría, si alguien de los ponentes quieren contestar, participar, añadir algo, por favor, avísenme, solamente levantar la manito en el chat y le paso la palabra a Marcelo, por favor. Bien, escuchando a Ingrid y a Vinicius, coincido quisiese agregar algo o comentar algo.
coincido mucho con Vinicius respecto de que hay muchas posibilidades, tenemos del sistema actual que tenemos gasoil, para llegar al eléctrico podríamos estar algunos años con gas y tenemos una buena oportunidad ahora con la explotación de vaca muerta, que primero, estamos mejorando y podemos seguir mejorando la parte que sea gasoil, digamos, con la tecnología Euro 5 ya se mejoró mucho, con la Euro 6 y demás. Otra parte tendría que ir a gas, sobre todo vehículos urbanos. Hay una enorme oportunidad cuando se conecte vaca muerta para tener gas abundante y ahí habría otra mejora en la cantidad de emisiones y en el costo de producción de los servicios. Y después le daría tiempo al desarrollo del litio y al desarrollo de baterías más baratas, porque el costo de los vehículos eléctricos básicamente están en el costo de las baterías, que están casi el doble que de los vehículos convencionales, entonces la inversión inicial es muy fuerte. Respecto de Ingrid, le quería hacer un comentario que yo pienso que en Argentina tenemos un problema muy grande, que es un Estado muy grande y muy pesado. Y el Estado no se puede autosostener, por lo tanto emite plata, porque no le prestan plata, lo suficiente, tiene un déficit fiscal muy grande, entonces tenemos una inflación del 120, 130% anual, aparte del fútbol es otra de las cosas que estamos ganando en el mundo, tristemente, digamos, ese peso del Estado está imposibilitado de hacer cualquier tipo de inversión, porque no tiene ni siquiera para sostener lo básico, que son los maestros, los policías, la salud y los jubilados. Hay algunas, digamos, algunas provincias, algo, pero hacen un bus, y nosotros tenemos 50.000 buses urbanos en todo el país, y tenemos entre 8 y 10.000 de larga distancia con turismo y demás, que hacen 1, 2, 3, eso es mucho para la prensa. Hay enormes oportunidades para los inversores privados, que podrían hacer una conversión a gas, en algunos casos, a híbrido y demás, pero con reglas claras. Primero el Estado tiene que ordenarse, bajar la inflación y dejar desarrollar a los privados y darles incentivos para que vayan hacia cierta tecnología. Como decía Vinicius y otros, las tecnologías requieren inversiones iniciales. Los privados hemos acercado a algunas autoridades diciendo, bueno, para una conversión a gas se requieren unas ciertas inversiones iniciales muy fuertes y demás. ¿Cómo voy a recuperar las inversiones? No las vas a recuperar. Entonces no hay inversión. Digamos, no hay incentivos, no hay ningún tipo de incentivo para que los privados puedan ir a hacer la reconversión. Y estoy hablando básicamente del transporte urbano, ¿sí? Que en la Argentina, para que tengan una idea, por lo menos en la región metropolitana, funciona con un 85%, entre el 85 y 90% de subsidio. Y el 10% paga el usuario. En los últimos años, cada vez más se han aumentado los subsidios y cada vez menos paga el usuario, con lo cual el Estado cada vez tiene que cargar, digamos, con un peso más grande y entonces genera muchas ineficiencias. Discúlpenme. No, muy bueno, y es un tema que vamos a hablar mucho, que inversiones en diferentes puntos para que podamos crecer y fortalecernos en el mercado. Y siguiendo esta línea de pensamiento, inversiones, voy a traerlo un poquito más al otro lado, que es un tema que mi colega Gustavo ha mencionado en su presentación. Y gustaría pasar la pregunta a ti, Gustavo, primeramente, y a los otros ponentes que también quieran contestar, por favor, puede levantar la mano. Yo veo acá que Juan ha levantado la mano. Juan, por favor, si quiere de forma corta complementar la pregunta anterior, por favor. Sí, solamente aclarar la importancia del rol que podemos tener las OTAs en la comunicación de todas estas buenas prácticas de la industria, en el posicionamiento del tema ante el ciudadano común, en la fidelización de las empresas hacia empresas verdes. Yo creo que hay un rol importante a hacer
no estamos hablando de ello, digamos, pero creo que quería aportar o cerrar con el rol que podemos nosotros tener desde las OTAs, todos nuestros colegas, en la llegada de estos mensajes claros al público vinculado a empresas verdes, a fidelización. Quería agregar eso nada más. Sí, sí, no, esto es un punto, muchas gracias, Juan, este es un punto que también ojalá que tendremos tiempo hoy para hablar de esto, que es un punto también muy importante. Si me permite, me gustaría de hacer la pregunta a Gustavo. Gustavo, una preguntita. Esto que has... quería... sí, por favor, y luego después Sí, la pregunta, por favor, Gustavo. quería mencionar en relación a tu pregunta anterior, que las características de Argentina, ya que estamos hablando de nuestro mercado, implican un extenso territorio y en ese sentido no es, digamos, adecuado aplicar una mirada global dentro del mercado. La autonomía de las unidades en base a las distintas tecnologías permitiría tal vez pensar soluciones para el transporte urbano, soluciones para el transporte de corta distancia, ¿sí? Y tal vez otras soluciones para larga distancia. Recordemos que tenemos rutas de hasta 3.000 kilómetros. Entonces, a diferencia de países como, por ejemplo, Holanda, que tal vez una autonomía de 200 kilómetros de una batería eléctrica te sirve para una gran cantidad de ciudades, a nosotros nos implicaría una masa crítica reducida. Entonces, a la hora de pensar la escalabilidad de las inversiones, hay que tener en cuenta la extensión del territorio y cuáles son los tramos que realmente podrían servir las distintas tecnologías, más allá de todo el tema de la infraestructura de recarga que vos planteaste, ¿sí? Entonces, un poquito como para agrandar la lupa sobre ese punto que mencionado por Ingrid y por vos, inclusive que creo que es de interés de Vinicius, es mirar eso realmente. ¿Cuáles son los tramos que las distintas tecnologías podrían servir y en qué momento? ¿No? Para realmente hacerlo sustentable y no depender de subsidios o regulaciones que por cambios de, digamos, de régimen político pueden interrumpirse, con lo cual hace caer el clúster productivo y es un stop and go, es parar y volver a empezar, y de eso creo que vamos generando un consenso que estamos un poco cansados, que nos gustaría una cierta estabilidad, poder planificar y tener las herramientas, como decía Juan Manuel, de poder comunicar de parte nuestra esa evolución y esas posibilidades de mejora en forma sustentable. Muy, muy buen punto, Gustavo, porque realmente es como has dicho, estamos mirando el mercado global para buscar soluciones, pero sí, a la particularidad del mercado argentino. Este punto de la distancia es súper importante. Señora, perdona, pero yo voy a pasar a la otra pregunta para que no nos quedemos siempre en este tema, que es muy importante. Sé que todos quieren aportar en esto, pero así no vamos para adelante. Yo voy a pasar la pregunta a Gustavo. Y pido también que a quien quiera contestar, porque creo que es una pregunta también de manera general, a todos los que están en OTAs o operadoras, pueden levantar la mano y así paso la palabra. Pero primero, Gustavo. Gustavo, tú has mencionado antes el punto de seguridad en los terminales y todo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos mejorar las condiciones de seguridad física en los accesos y dentro de ciertas terminales de ómnibus de ascenso y descenso de pasajeros, optimizando su imagen y recuperando aquellos pasajeros que dejaron de elegir la movilidad de transporte terrestre por temas de seguridad? O sea, ¿cómo ves? ¿Cómo podemos mejorar los terminales? ¿Cómo ves esta situación en este momento? Claro, por supuesto te imaginarás que no es que yo tenga una receta y que puedo decir cómo hay que hacer las cosas. Creo que lo que hay que armar tal vez son mesas de diálogo con todos los interesados. Es evidente porque tenemos testimonios concretos de grupos y segmentos importantes de pasajeros que prefieren evitar el transporte terrestre por no ir a la terminal, por el temor de situaciones de inseguridad física que han vivido gente que ellos mismos, gente conocida, o inclusive que ha aparecido en la prensa. No solamente en las terminales, sino en las áreas que rodean a ciertas terminales, ¿sí? Esta es una realidad que, digamos, nosotros como clúster productivo, como un entramado, donde todas las partes lo que buscamos es generar un consumo fluido, sin fricciones, con más volumen, con más calidad, es algo que no podemos dejar de mencionar
y por supuesto que debe formar parte de las cámaras y las autoridades fundamentalmente locales, ¿sí? En las jurisdicciones que corresponde. A primera vista, la seguridad implica la presencia de una autoridad que imponga de alguna manera respeto por la propiedad del otro, por la vida del otro, mucha iluminación, mucha limpieza, espacios cómodos donde esperar, con asientos donde uno se pueda sentar, precios adecuados en los servicios, ¿sí? Un sistema de acceso por parte de transporte de taxis, remises, y que la gente pueda acceder a través de colectivos urbanos o trenes, digamos, que haya un acceso de transporte público. En fin, hay una amplia gama de medidas que se pueden tomar, empezando por algunas más simples y otras más complejas, pero siempre tiene que haber un marco de acuerdo, de diálogo, para ver cómo se puede mejorar. Hay pasajeros que eligen viajar en avión, aún pagando mucho más dinero por un tema de seguridad, claramente. Hemos tenido casos en la prensa donde se difunde que en los micros, una vez que salen de una terminal, son asaltados y se llevan las valijas. Entonces, tenemos que tener conciencia del impacto que está teniendo esta situación, y la verdad que traer pasajeros del exterior, hacer toda una inversión, campaña, todo lo que implica algunas de las cosas que se han mencionado, para que después tengan una mala experiencia y con un solo post de mala recomendación, eso se propaga de una manera rapidísima. Sabés que las malas noticias se propagan mucho más rápido que las buenas. Por lo tanto, es algo que debemos realmente encontrar un puente de diálogo, de reflexión, y lo que cada uno puede aportar desde su lugar para este objetivo en común. No sé si te he respondido, pero me parece que más que nada mi idea era abrir, digamos, el diálogo o dejar la inquietud sembrada, porque a veces es como que está bien el hablar del tema sustentable y ambiental, que es fundamental para nosotros por el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Pero en el día a día hoy nos está afectando mucho esta situación de inseguridad. Muchísimas gracias, Gustavo. No, realmente has contestado de manera muy completa. Muchísimas gracias y es un punto que vamos a discutir acá también. Si alguien más quiere complementar, pasar su versión, su visión, yo voy a pasar la palabra primero a Mauricio Badalone y luego después a Diego, ¿vale? Mauricio, por favor, querido. Sí, bueno, lo voy a complementar un poco a Gustavo, pero con una experiencia. El grupo Andesmar, digamos, trabaja, es socio con otras compañías y hemos invertido en nuestra terminal de buses acá en Mendoza como primer proyecto de este tipo. Somos administradores de la terminal los últimos 6 años, una licitación por encima de los 30. Y la verdad que lo comparto, y nosotros, este terminal era uno de los más complicado en materia de seguridad, entendiendo que estamos a 3, 4 cuadras del pleno centro de la ciudad. Era en tierra de nadie, era la mayor cantidad de pérdidas de pasaportes y documentos de extranjeros, fundamentalmente, por eso las embajadas tenían muchos problemas con este tipo de problemática que traían los ciudadanos de los distintos países. El trabajo fue un trabajo mancomunado, poner un poco la lupa, y también nuestra casa no es solamente un bus, sino que también nuestra casa es cómo nuestros clientes y nuestros ciudadanos llegan a ese terminal de buses, en qué medios. Por eso digo, complemento lo de Gustavo, pero fundamentalmente creo que hay que también hacer un trabajo mancomunado de todos los que estamos en el entramado hasta que la persona llegue. Entonces, bueno, no solamente nosotros, que podemos ser muchos de los que estamos acá, sino también después un fuerte trabajo mancomunado con, en este caso, el terminal está justo en el medio de 2 comunas y tiene una gran complejidad porque tiene como distintos administradores para distintos servicios que brinda la misma terminal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entiendo yo, involucrarnos con esto. Y de esta manera, en menos de 2 años, nosotros logramos prácticamente no tener extravíos de documentos. Hemos sido, de alguna manera, reconocidos por las embajadas, que ha bajado al mínimo,
pero hay un fuerte trabajo también con una policía turística, la cual está dentro del lugar, gendarmerías, aduanas. Este es un terminal que después de Buenos Aires, el que tiene casi entre 60 y 75.000 personas por día, pasan por el terminal. Entonces, entendemos que también es parte de esas políticas de Estado, pero con una fuerte presión de los que vivimos y trabajamos en un terminal de buses. Me parece que ahí hay una cuestión simbiótica que hay que trabajarla, y que en este caso con los dos intendentes del lugar, junto con después la policía y demás organismos, que nos permitan ir en un plan estratégico donde tenemos zonas estancas, donde el pasajero que sube no puede ingresar a esa zona si no tiene un debido pasaje, y eso nos ha permitido a nosotros que el pasajero, cuando esté en ese lugar estanco, descanse, pueda tomar un café tranquilamente, pueda dejar sus pertenencias en un lugar controlado, pero también nuestras cámaras están monitoreadas por la policía en el lugar. O sea, es todo un sistema, un ecosistema que hay que estar trabajando permanentemente en forma vinculada, y nosotros somos un factor que tenemos que poner la lupa ahí y darle importancia. Muchísimas gracias, Mauricio. Veo que realmente es necesario acciones en conjunto con diferentes sectores de la sociedad para que eso realmente pueda realizarse. Diego, por favor, tu punto de vista, querido. Sí, coincido con todos en base a lo que están comentando. También creo que en Argentina hay un rol que debe tomar el Estado en la modernización del sector. Como decía Gustavo, Mauricio, obviamente que las terminales es un punto fundamental. Creo que Argentina siempre ha sido pionera en transporte de buses, más uno de los inventores del servicio de buses. En el desarrollo de buses de larga distancia, Argentina llevaba el liderazgo durante mucho tiempo, y hoy vemos cómo soluciones europeas son las que marcan la tendencia, vinculando tecnología con función, con logística. Creo que las 3 OTAs o GBD que estamos en esta charla hemos dado muestras claras de innovación en cuanto a poner a disposición de los usuarios la oferta de servicios. Creo que ahora también le toca un poco al próximo gobierno, al que vaya a trabajar en el mejoramiento de la industria, atraer más pasajeros, porque básicamente nosotros creemos que solucionar el dolor del cliente no se trata solamente de que acceda a una oferta variada o de buen precio, sino que le sea seguro viajar, que le sea sencillo viajar. Bastan ejemplos de cómo se modernizó la industria en todo el mundo, bastan ejemplos para ver cómo las nuevas generaciones que no quieren comprar autos, sino viajar por poco dinero a distintos lugares, preferirían el bus a cualquier otra opción. Entonces creo que es un rol muy importante en esta parte de, digamos, llevar el software no solamente a la comercialización, sino que el software esté en el usuario final para cada etapa de su viaje, para que se sienta seguro, para que sepa dónde sube, dónde baja, y esté acompañado en todos los momentos de su viaje. Por eso el compromiso, más que a cielos abiertos o a la revolución del avión, creo que en el futuro debería ser la revolución del bus en Argentina. Muchísimas gracias. Ojalá que vamos por este camino, Diego. Y sí, has dicho que esta nueva generación preferiría tal vez viajar de ómnibus, de micro, o que comprar un coche y mantenerlo y todo más. Realmente bien, muy de acuerdo con este aumento en esta edad de 18 a 24 años que hemos visto anteriormente, este aumento de la búsqueda por esta faja de edad. O sea, está muy de acuerdo con lo que hemos visto, y estamos también hablando de involucrar diferentes partes de la sociedad para que no solamente la asociación de buses, los operadores, los OTAs y toda la gente que está involucrada, que pueda moverse en este sentido. Gustaría tener este punto de cómo involucrarse y cambiar un poquito la dirección ahora. ¿Por qué? Porque tenemos ahora solamente más 30 minutos de debate, y yo tengo una lista con más de 30 preguntas que me encantaría hacer a todos, y entonces intentaré, y por favor
Preguntas cortas, respuestas cortas para que todos puedan tener un poquito de tiempo. Voy a cambiar ahora la dirección de la discusión y vamos a hablar un poquito más de datos, de tecnología, que creo que sea también un asunto muy importante. Nosotros acá, todos nosotros trabajamos con datos, claro, con buses, con pasajeros, con material humano, pero estamos en la parte de la tecnología, trabajamos con datos. Entonces, gustaría hacer una pregunta a Alexis de Wallaby. Alexis, tú que trabajas muchísimo con esta parte de tecnología, de datos, análisis y todo, ¿cómo ha sido tu experiencia en el involucramiento de la comunidad en la generación y actualización de datos en lo que trabajas? Bueno, gracias Fabiano por la pregunta. Voy a ir hilvanando un poco con lo que venían conversando también. Respecto a puntualmente a lo que me preguntas, es el foco de nuestra startup. Básicamente en el cómo resolvemos nosotros, cómo creemos que hay que resolver la movilidad, es integrando a las personas dentro de nuestra plataforma. ¿Cómo lo hacemos? Justamente con un espacio de colaboración de mucha participación ciudadana dentro de la aplicación. O sea, la aplicación nuestra termina siendo como una especie de Waze, pero para todo lo que es transporte público o movilidad en medios masivos o movilidad sostenible también, donde el usuario dentro de nuestra app va dejando reportes desde, que recién lo mencionaban, inseguridad en una parada de transporte público, o sea, si una parada es insegura o es segura, para esperar el bus o para descender del bus, por ejemplo. Y en el caso que indique como insegura, le preguntamos el por qué. También surgió ahora, dentro de esos por qué, el usuario puede dejar indicado que una parada es insegura por falta de iluminación, ¿sí? Y nos va dejando como ese muchos tipos de reportes, como por ejemplo también de satisfacción del servicio, ¿sí? Indicadores muchas veces contextuales o blandos a lo que es la movilidad o el transporte, pero que terminan siendo de un eje de acción súper potente y el que termina muchas veces traccionando los operadores de transporte o los gobiernos. Son el principal insumo que están consumiendo de Wallaby los operadores y gobiernos hoy. Toda esa parte de datos más blandos, contextuales, sobre cómo se mueve la gente, sobre la satisfacción del servicio, sobre la seguridad en el transporte, sobre el confort en esa movilidad y demás. Y después, por otra parte, sí tenemos también todo lo que es data dura, o sea, yendo hacia este modelo de datos que vos mencionabas, también entendemos, gracias a la colaboración de los usuarios dentro de la plataforma y a los viajes que se programan y se realizan dentro de la app, nos permite captar muchos datos anonimizados que después los transformamos en información de valor para operadores de transporte y para algunos gobiernos, para áreas de movilidad o de transporte de gobiernos. Insight, como por ejemplo, entender cómo se está comportando la demanda, o hoy que Ingrid comenzó con esto, y vos también, Fabiano, cómo mutó esa demanda de pasajeros. Antes se movían de esta forma, estaban estos patrones de movilidad, hoy luego de la pandemia los patrones son otros, el público es otro también, el que se mueve en diferentes horarios. Bueno, apoyamos con matrices origen-destino, bueno, con diferente información justamente que viene a la orden de optimizar todo lo que es la planificación de la movilidad urbana, optimizar y hacer sostenible, Marcelo un poco lo comentaba, el transporte. Justamente lo que tenemos que lograr es que ese esquema sea cada vez menos subsidio dependiente, pero para eso hacen falta un montón de cambios. Y acá traigo a la mesa también algo que surgió y voy atando. Hace falta, y bueno, acá creo que faltó esa parte del sector público. Hace falta, sin dudar, fomentar mucho más la colaboración y vinculación entre sector público y privado, porque básicamente muchas de estas cuestiones terminan siendo o cuestiones de leyes o cuestiones de infraestructura que no son de dominio muchas veces del sector privado, y se necesita esa voz, ese voto también del sector público acá. Y cierro con esto, también hilvanando todo el tema de lo verde, de la sostenibilidad y demás. Por ejemplo, dentro de Wallaby también fomentamos mucho eso, o sea, fomentamos bueno, deja el auto en tu casa y movete en transporte masivo, movete en transporte público, movete en bicicleta, movete en un scooter también, o tomate un taxi, ¿sí? Versus dejar el auto en tu casa. Y a partir de eso, el usuario también, o de optar por este medio masivo, el usuario dentro del app va traqueando la huella de carbono, ¿sí? Y lo vamos felicitando y estimulando al usuario también y mostrándole el impacto. Mira, por dejar tu auto en tu casa y moverte en transporte público, en bus, tren, subte,
tenés o lograste este ahorro de dióxido de carbono, estas emisiones, ahorraste vos, este es el impacto, por ejemplo, si lo tuviéramos que dimensionar en cantidad de árboles, estas son la cantidad de árboles que hubiéramos tenido que plantar si te hubieras movido, digamos, de otra forma. Y también viene atado esto, y ahí cierro, Fabiano, y te dejo, a un cambio de paradigma que recién lo mencionaban. Esta evolución que vos veías de cada vez jóvenes más interesados por moverse de esta forma, también viene con un cambio de paradigma en los jóvenes, sobre todo impulsado, que es un concepto que en el mundo se llama el no ownership. Básicamente es, no quiero tener nada de mi propiedad, no quiero más responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un auto, cuando lo necesite lo alquilo. ¿Para qué lo voy a tener estacionado, gastando impuestos, cochera, combustible, etcétera y demás, teniéndolo tiempo ocioso parado? No, cuando necesite lo alquilo. Mientras tanto, bueno, y también con este concepto de, bueno, voy viajando, trabajando remoto por el mundo, bueno, también viene con ese concepto. Y de ahí que sí es necesaria una retransformación de todos. O sea, las automotrices hoy también están viendo esto porque ya van a pasar de ser empresas más de producto a empresas de servicio, ¿sí? Bueno, este cambio de paradigma también nos va a impactar en toda la industria de transporte urbano, media y larga distancia también. Muy bueno, Alexis. Has mencionado algunos puntos muy importantes que van súper de acuerdo con lo que hemos hablado, pero me gustó mucho saber que esta parte de gamificación del app, de fidelizar, por así decir, el usuario de tu web, y gustaría pegar este gancho y pasar a una pregunta, porque estamos hablando de datos, fidelización, gamificación del uso del usuario y del cambio, claro, de la actitud del usuario, de la manera como viaja, como busca, como has mencionado, uno hoy en día, esta nueva generación que todavía no tiene un poder de compra tan grande, pero tendrá en 2, 3 años, cómo esta generación va a comprar lo que es importante para ellos, como has mencionado. Hoy uno no quiere tener un coche porque piensa, va a darme un montón de gastos, yo voy a alquilar un coche cuando necesito, yo voy a viajar de micro, de bus. Muy buenos estos puntos. Y lo que me lleva a mencionar una frase que me gusta muchísimo, que es, solo se puede gerenciar lo que se puede contar. O sea, si no tienes datos, seguramente no va a poder llevar tu negocio adelante. Tienes que tener datos y hoy está muy fácil poder tener los datos. Lo más importante es saber cómo trabajarlo para obtener los resultados que quieres. En este punto de experiencia de usuario, fidelización de usuarios, gustaría de preguntar a Juan Manuel. Juan, ¿cómo ves desde tu punto de vista, cómo se puede mejorar la experiencia de los pasajeros y fidelizar a este usuario en las plataformas? Y por favor, todos los otros que también están involucrados en este tema, si quieren después contestar, levante la mano que paso la palabra. Juan, por favor. Bárbaro, gracias por preguntar, Fabián. Nosotros entendemos importante el laburo sobre los datos, el trabajo fuerte sobre los datos, entender, segmentar por rangos etarios, segmentar por origen de destino, segmentar por días de viaje, y en virtud de eso sí, profundizar el rol y el vínculo que nosotros tenemos con las compañías de transporte para orientarlos y para después entregarles productos, servicios y dinámica de precios a todo este análisis que nosotros vamos llevando adelante. Hablábamos de la segmentación, del rango de usuarios que creció de movilidad joven. Es importante para ellos facilitarle la integración, tener productos como Soy Estudiante, donde el usuario se registra y puede tener acceso directo a la comunicación y a la venta donde la compañía de transporte requiera. Yo en esto para mí es clave el rol que nosotros tenemos en vínculo y en profundidad con el trabajo de las compañías de transporte. Nosotros vendemos y ofrecemos muchas veces lo que las compañías nos ceden o nos entregan, y ahí es todo nuestro expertise volcado en el procesamiento de datos y cómo le simplificamos a la compañía de transporte, y cuando el usuario tiene que vender caro porque viaja caro, porque no se anticipa, que lo podamos cobrar caro. Y en cuanto a esta nueva tendencia de usuario joven
que bien explicaba Diego, que busca el precio, el no ownership, bueno, también entregarle lo que ellos quieren. Me parece que el desafío nuestro es cómo orientamos a las compañías de transporte en su dinámica de precios eficiente, eficaz, y que cada uno pague por lo que realmente debe pagar o puede hacerlo. Entonces, el desafío es profundizar toda la fidelización con los datos que nosotros disponemos en virtud y en beneficio de la compañía de transporte. Esa es nuestra primera mirada. Muchísimas gracias, Juan. Si alguien más quiera contestar, Diego, por favor. Sí, quería agregar que también en el presente y en el futuro próximo yo veo un cambio en los equipos de las empresas de buses, que empiezan a aparecer nuevos roles, nuevos puestos, esto de estudiar mucho más los datos, esto de saber bien quiénes son mis clientes, de segmentar la comunicación, de segmentar los servicios, de saber cómo les soluciono mejor la vida a los usuarios, requiere de nuevos equipos, y la industria tiene que tratar de convencer a una masa de jóvenes que se están insertando en el mundo laboral de que vengan a esta parte de este vertical, ¿no? Que es la industria del transporte de pasajeros, ya sea de corta, de larga o de media distancia. Entonces, es otro desafío que tiene la industria, que es modernizar los equipos, atraer recursos capacitados que ayuden a innovar. Creo que es uno de los pilares también para, bueno, como bien digo, innovar, tener un equipo sólido que traiga ideas nuevas. Muy bueno, eso es verdad, porque con todos estos cambios, si los equipos se quedan tal como eran antes, no van a acompañar todos los cambios y tiene que formar, sí, es verdad. Alexis, habías levantado la mano, ¿quiere comentar algo? Sí, iba a sumar nomás a lo que comentaba Juan y a la intro que vos hacías, Fabiano, de que también este concepto de Big Data y demás está bastante trillado, y hoy se está hablando más por ahí de un concepto de Smart Data, justamente darle utilidad a esos datos, porque se está viendo que para todo se guarda datos y se juntan teras y teras de datos, y básicamente lo que tenemos que lograr es plantear esas hipótesis, esas preguntas, esas dudas que tenemos, o esas hipótesis de nuevos negocios, y ahí sí llegar a los datos a poder resolverlos. Bueno, de ahí viene ese concepto de data driven, de basar las decisiones en hechos, un poco lo que vos mencionabas, Fabiano. Pero bueno, quería mencionar eso también para darle un buen uso a esos datos, ¿no? Que respondan esas preguntas y esos interrogantes que nosotros tenemos. Es muy importante, hasta como tener una librería llena de libros, pero no lo lees, o sea, está todo allá. Hoy es muy fácil captar los datos, es diferente de todo, con tu manera de todo, pero mucha gente no utiliza de la manera correcta. Tampoco, como has dicho, tiene un montón de datos allá, pero está ahí y uno no lo mueve, no hace nada. Mauricio, gustaría preguntarte tu opinión o tu visión, ¿cómo tú como operador directo, cómo se puede mejorar la experiencia de los pasajeros y también fidelizar este usuario a tu empresa? Mi opinión con respecto a esto creo que está ahí, está en los jóvenes, pero también el indicador que mostraron ustedes, que en más de 65 años también se están adaptando, porque creo que la usabilidad que han hecho y el avance que han tenido las botas ha permitido que sea mucho más simple. Y por otro lado, nadie se quiere quedar afuera de una política de precio o de una oportunidad. O sea, creo que me parece que la fidelización cada vez va a ser más compleja, porque me parece que hay un marco importante de buena competencia. Después me parece que hay cuestiones de regulaciones y demás, que me parece que es un poquito más tedioso, más duro, pero también lo afecta, porque en muchos de los casos, digamos, lo que estamos viendo es que desde una empresa de turismo, llamémoslo así, a una empresa permisionaria de servicio público, se pueden ver como similares, y en el fondo tienen algunos vicios ocultos hacia atrás, que tienen que ver en materia de seguridad y en otros puntos que después, si hay más tiempo, los podríamos tocar, porque Argentina tiene una legislación bastante
bastante dura en esto y con algunos toques que le han dado de flexibilidad que en el fondo termina no siendo ni una cosa ni la otra, y que en eso también le está dando un mayor costo, que creo que lo que se está buscando hoy por hoy es cómo competir, cómo flexibilizar, cómo apuntar a tener cada vez mayor diversidad entre origen y destinos, y me parece que hay un trabajo, y comparto lo que dice Diego, que mucho también las compañías tenemos que tener un recurso humano que vaya estando a la altura de eso, no solamente capturando datos, sino, como bien decías, leyéndolos, por otro lado, usándolos, y también ensayar y equivocarse para justamente customizar nuestra base de datos en función de las exigencias que uno le quiera requerir a cada una de las líneas. Entonces, pero vemos que por ahí las compañías estamos un poquito más retrasados, y en eso creo que las OTAs siempre están en un margen de competencia con las OTAs del mundo. Entonces ahí es donde esa calibración de velocidad, me parece que también las compañías tenemos mucho por hacer. Muchísimas gracias, pero estoy seguro que están todos en el camino cierto. Yo veo acá que la audiencia no puede mirar la cara de todos los participantes, pero yo veo a todos y veo que todos están confirmando, están de acuerdo con esto. Está siendo muy, muy lindo ver que están todos de acuerdo y todo más. Gente, tenemos solamente 10 minutitos más. Yo tengo preguntas sobre regulación de leyes, yo tengo preguntas sobre combustibles, yo tengo muchísimas preguntas, pero lamentablemente tenemos solamente 10 minutos y no tendremos tiempo para entrar en estas preguntas. Gustaría encerrar este webinar con una pregunta a todos, si pudiesen contestarme de una manera muy corta, claro, si quieren y si se sienten bien haciendo esto. Es un tema que está en todo el mundo hoy en día, en todos los mercados, principalmente en nuestros mercados acá en Latinoamérica, en la parte de bus, tecnología, todo, que es el uso de la inteligencia artificial. Es un tema que ha sido muy discutido y hay plataformas que ya están utilizando esto para reservas, o sea, para el atendimiento al cliente, alguna cosa así. Entonces, la pregunta que gustaría de hacer es, ¿cómo crees que podría ayudar la inteligencia artificial a hacer un modelo de transporte más sustentable y rentable? ¿Vale? Esta es la pregunta. ¿Cómo crees que podría la inteligencia artificial ayudar a hacer un modelo de transporte más sustentable y rentable? Gustaría empezar aquí con Alexis. Por favor, Alexis. Bueno, gracias, Fabiano. En nuestro caso, estamos empezando recién a aplicar todos estos conceptos a nuestros dashboards de analítica de datos para migrarlos hacia un concepto ya más de insight o recomendaciones. Básicamente, como resultado que se va a obtener directamente a partir de toda esa fuente de datos y todo ese aprendizaje que va a ir haciendo toda esta inteligencia artificial, llegar a informarle o reportarle, por ejemplo, a un operador de transporte de buses, no sé, cuál es la mejor optimización para su ruta, para sus paradas, para sus frecuencias y más, y de esa forma optimizar la rentabilidad de su servicio. O recomendaciones sobre también estos aportes que hacen las personas o los usuarios, sobre dónde prestar atención o qué se puede tocar, qué indicador se puede tocar que maximice esa rentabilidad del servicio. Muchísimas gracias, Alexis. Diego, ¿cómo ves la situación? Bueno, creo que estamos en los primeros pasos, pero que las expectativas son altas y realmente los resultados son bastante claros. Enseñándole a AI a conocer los datos que nosotros manejamos, vamos a poder dar soluciones tanto a los pasajeros como a los transportistas. Por ejemplo, sabiendo el nivel real de oferta y demanda que hay sobre los servicios y, como decía bien Alexis, la AI nos va a ayudar a sugerir soluciones, ¿ok? En el caso de servicios que por ahí no son muy requeridos y que hacen que las empresas incurran en costos sin sentido y dejando de lado oportunidades para desarrollar,
que el mismo público te lo está diciendo con los datos, o las búsquedas que están haciendo, o el movimiento en redes sociales con respecto a información que se da. Creo que hoy la AI está mostrando claramente que es una herramienta que no viene a reemplazar a nadie, sino a mejorar y a perfeccionar los procesos, obviamente, a crear nuevos puestos, a crear nuevos lugares, y creo que la industria le puede sacar mucho provecho optimizando. Ya hizo bastante sin AI durante la pandemia, optimizando servicios, quitando lo que estaba de más, y focalizando en el cliente. Yo creo que esta herramienta va a hacer que las empresas de transporte puedan cumplir sus objetivos y ganar mercado donde antes no lo estaban viendo. Muchísimas gracias, Diego. Ingrid, ¿cómo ves en tu sector, que no sé si ya utilizas, pero seguramente creo que sí, pero no, ¿cómo ves el uso de la inteligencia artificial en nuestro sector de uso? Bueno, hablando por el lado de investigación, ¿no? Cuando hacemos la investigación, la parte de inteligencia artificial está todavía en el inicio, o sea, también en una fase inicial. O sea, para nosotros la parte más importante sigue siendo el análisis humano, digamos, y el artificial viene solo para complementar o para ayudar a formular sea una hipótesis o algo así, pero la parte humana sigue más importante. Con relación específicamente ahí ya sacando la parte de investigación, yendo para el mercado de buses, como ya fue mencionado, creo que es muy importante principalmente para este momento de ofertar nuevas soluciones, y no solo soluciones comunes, pero exactamente lo que busca el usuario. O sea, el usuario tiene un dolor, o sea, algo que quizás ni sepa que necesita, y entra la inteligencia artificial para ayudar y para ofrecer este tipo de solución, ¿no? Digo más en ese sentido. Muchísimas gracias, Ingrid. Usted le preguntaba a Gustavo, tú que estabas ahora ahí muy dentro del asunto, ¿podrías contestar y pasarme tu visión sobre el tema, por favor? ¿Cómo crees que podría ayudar la inteligencia artificial a hacer un modelo de transporte más sustentable y rentable? Bueno, en primer lugar, coincido en que estamos en los primeros tiempos. Es una herramienta cuya tecnología promete formidables saltos de productividad. Los que peinamos canas hemos vivido muchas promesas en el pasado de distintas olas tecnológicas, de las cuales van quedando varias promesas en el camino, y uno necesariamente tiene que zarandear y va obteniendo o destilando aquellas herramientas que realmente se adecuan al trabajo de cada uno. Hay mucho para aprender, hay una necesidad importante de ir analizando herramienta por herramienta. Como digo, es un universo complejo, hay muchas extensiones que potencian las herramientas que ya existen. Eso favorece la tasa de adopción. Particularmente en Plataforma 10, nosotros lo hemos aplicado en el sistema de atención al cliente, ha tenido muy buenos resultados, lo recomiendo. Es un trabajo que no es lineal, no es sencillo, hay que dedicarle mucho tiempo, y en este sentido, como en otras promesas, hay que tener en cuenta la tasa de retorno de la inversión, ¿sí? O sea, a mí me entusiasma mucho, pero también llamo a la prudencia de no comprar espejitos de colores, sino analizar herramienta por herramienta. No nos dejemos llevar por la inteligencia artificial como un todo, sino veámoslo como un conjunto de múltiples herramientas donde pueda haber algunas especificidades que nos puedan servir más, ¿sí? En este caso, hay herramientas predictivas que al conjunto del sector les pueden servir, como dijo Diego, para favorecer la eficiencia de las rutas frente a la demanda, pero eso tiene un límite. No son mejoras infinitas, ¿sí? Son mejoras donde podríamos segmentar por porcentaje de productividad y tasa de retorno esas extensiones, cómo se aplican, ¿sí? Veámoslo como una herramienta
que nos pueda ayudar a mejorar la calidad de vida. Y sí, estemos atentos a los debates porque efectivamente puede tener una evolución que da para otro webinar, seguramente, Fabiano, acerca de los distintos estadios de evolución de inteligencia artificial que se están acelerando y cómo hacemos los humanos para tener algún tipo de SOS o señal dentro del software para poder detener algunas cuestiones. Pero insisto, la recomendación es explosiva la situación, hay herramientas, todas las semanas herramientas nuevas, y hay que ser capaz de discernir la paja del trigo y ver realmente qué es lo que sirve y que no sean, digamos, hay muchas iniciativas en búsqueda de fondos y en este momento es como una gran atracción, pero también el análisis que se hace es duro y exigente. Seamos duros y exigentes nosotros también en ese análisis. Muchas gracias Gustavo. Realmente estamos de acuerdo que es una herramienta, no es nueva, pero que está en su fase inicial. Y claro, y creo que estamos todos de acuerdo que sí, viene a aportar valor, pero con mucho cuidado, como ha dicho Gustavo, por ser una cosa nueva, está todo el mundo loco por esto y se está vendiendo, como se dice en Brasil, se está vendiendo gato por liebre, o sea, tiene que tener ojo en esto. Muy rápidamente, porque estamos con el tiempo ya. Vinicius, Marco Polo, ¿cómo ve cuál es la visión de Marco Polo? ¿Piensa que puede la inteligencia artificial ayudar el transporte a ser más sustentable y rentable? ¿Cómo ves el punto de vista de Marco Polo? ¿Se utilizan? ¿En qué punto? Mira, como comentó Ingrid, también en nuestro segmento es algo muy inicial todavía. Mi visión personal de la compañía es que eso es una herramienta complementaria, ¿no? La aplicación principal en este momento podría ser justamente lo que dijo Alexis antes, ¿no? El Smart Data, o sea, aprovecharla para filtrar, para analizar estos datos sin la implementación, el tiempo o el esfuerzo de la gente y con la mayor exactitud posible, ¿no? Pero lo importante y que no podemos olvidar, estamos acá valorando y transportando vidas, personas. La gente también debe llevar mucho en cuenta sus idiosincrasias, sus preferencias, sus temores y sus seguridades. Entonces, les invito. La inteligencia artificial es algo complementar, pero la gente las vidas de estas personas son lo que transportamos día a día. Y claro, podemos traducir un transporte más eficiente, más económicamente viable, pero que siga siendo cada vez más cómodo, seguro y atractivo para que la gente. El transporte puede ser muy eficiente económicamente, pero si no es bueno para las personas, no vamos a traer pasajeros de vuelta y que disfruten de esta experiencia y quieran regresar. Exacto, muy buen punto, Vinicius, porque esto es, trabajamos con gente. Estamos hablando de datos, estamos hablando de internet, estamos hablando de todo, pero no olvidemos que estamos tratando con gente, material humano. Esto es nuestro pan, nuestro pan donde ganamos la plata. Entonces, gustaría preguntar a Juan Manuel. Juan Manuel, de forma muy corta, ¿cómo ves entrar de pasaje el uso de la inteligencia artificial y si es posible, si crees que puede ayudar a hacer el transporte más sustentable y también más rentable? Perfecto, me parece importante lo que marcó Gustavo respecto a la utilización actual sobre satisfacción al cliente, todo lo que es modelos predictivos, chatbot y demás, que están sabiendo resolver una dinámica de manera eficiente, ágil y pensando en la experiencia de usuario. Comparto con Diego la mirada de optimizar y eficientizar la demanda en virtud de la oferta de buses. Yo lo que quiero aportar, un poco en virtud también de lo que dijo Alexis, es esta mix de datos para trabajar la multimodalidad, digamos, cómo complementamos el transporte público con el transporte público urbano o el transporte público de media y larga distancia, cómo le aportamos valor a eso, cómo generamos un nuevo ingreso para, si lo llevamos al lado de ingresos, para rentabilizar ese mismo usuario o ese pasajero.
cómo estudiamos esos movimientos a través de Smart Data o de inteligencia artificial para ofrecerle nuevas modalidades, que vaya con movilidad eléctrica a la terminal y que de la terminal pueda ir a una ciudad y de la ciudad pueda ir a su hotel a pasar vacaciones. O sea, cómo nosotros trabajamos y complementamos esta multimodalidad en virtud de que hoy ya tenemos un usuario que lo hace y me parece que es lo que nosotros también deberíamos aportar en cuanto a inteligencia artificial de los datos que nos vayan brindando. Ese es el aporte que quiero comentar. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Se ve que el uso de la inteligencia artificial sí viene a aportar, se puede utilizar de diferentes maneras, en diferentes puntos, pero con mucho cuidado. Una vez más, hemos escuchado esto. Marcelo, una pregunta a ti, querido. La misma pregunta a ti. ¿Cómo ve los asociados de la asociación el uso de la inteligencia artificial y si creen también que puede generar un mercado más rentable y más sustentable también? Bueno, están empezando, Fabiano, están empezando a investigar el tema, están metiendo la patita en el agua, ¿viste? En la pileta para ver qué es lo que hay. Hay mucho, digamos, aparece un torbellino de oportunidades, pero también hay que saber discernir para qué. Yo veo, un poco coincido con todos los que estuvieron hablando acá, que veo una oportunidad también para acercar a los clientes como una forma de acercarle y tener muchas caras con el cliente. Trabajarlo también para estudiar sus datos y ver qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal la empresa o el entorno de la empresa. También hay oportunidades para que todos con las plataformas o demás interactuemos con la empresa y veamos que los clientes que de nuestro servicio de transporte hay cosas en común donde encuentran insatisfacción, como dijo Gustavo, respecto de algunas terminales de buses, que llamativamente, digamos, la terminal de buses de Retiro se debe comercializar más de 400 millones de dólares por año y se debe transportar casi 15 millones de pasajeros, y es un lugar que, digamos, muy lejos está en calidad de edilicia, en las calidades de los entornos, para llevar esa cantidad de gente, 40.000 personas por día, digamos, ¿no? Entonces, saltarían que lo use el Estado también para decir dónde tengo oportunidades para hacer mejoras para la población, donde con muy poca gente, porque les puedo asegurar que, no sé, ahí se necesitarán 200, 300 personas de seguridad y policías y mejor iluminación, le mejora la calidad de vida de 15 millones de personas que están viajando a todo el país. Y puedo atraer mucha más gente que llegue de otro país y que no se vaya espantada. O sea, también veo que las empresas podrían usarlo junto con las plataformas y demás, empezar a interactuar, a ver cuál es la oportunidad de mejora que aparecen o que nos aparecen para las empresas, ya sean rutas, ya sean tipos de servicios, ya sea en conectividad, en accesibilidad. Entonces, hay muchas oportunidades en las cuales tenemos que empezar a trabajar, creo que en conjunto, para ver cómo mejoramos, digamos, la calidad del servicio al cliente y que el cliente, desde que piensa, primero ayudarle a que piense, o cuando esté pensando en qué hacer con el ocio, que se anime a viajar en bus, que se anime a disfrutar el tiempo conociendo nuevos lugares. Que lo haga en bus, si es posible, si no, que lo haga en un tramo en avión, un tramo en bus, pero que se anime y mostrarle la oportunidad y nosotros mostrarle, porque cada vez las empresas están trabajando para un sistema más seguro, comprando buses que tienen mejores tecnologías, sistemas de desvío de carril, que no se puedan chocar, que frenen solo. Digamos, cada vez, digamos, estamos poniendo más tecnología, más cuidado, más capacitación de nuestra gente, y bueno, hemos mejorado mucho las condiciones de seguridad en los buses interurbanos. Entonces, y bueno, tenemos que buscar cómo la inteligencia artificial nos ayuda a que todos estos procesos
sean un poco mejores. Y a Ingrid le quiero decir que estoy de acuerdo con ella en que hay un mercado potencial con un fuerte crecimiento, porque en estos años de pandemia se había envejecido el parque. Discúlpame que no te dije nada, pero tenías razón. Muchísimas gracias, Marcelo. Usted le pasa la palabra a Mauricio para que podamos entonces encerrar este webinar. Mauricio, muy corto tu respuesta, por favor, querido, con este tema de inteligencia artificial, principalmente Andesmar, que está en diferentes países, hace carga, transporte de pasajeros también. ¿Cómo ves el uso de la inteligencia artificial? Mira, en primer lugar, una cuestión muy conceptual, ¿no es cierto? Todo lo nuevo, toda la innovación y la tecnología no nos podemos resistir. Punto número 1. Punto número 2, hay que generar adaptación permanente. Aquí en la compañía hay un grupo de gente que está tratando de entender y ver cómo acercar ese tipo de posicionamiento. Creo que nuestras compañías, por cada bus, tenemos entre 3 y 4 personas, por lo tanto es más humana que digamos que tecnológica, si es por lo que desarrollamos. Pero en el fondo me parece que la inteligencia artificial va a ir cambiando estos balances. Está el tema de los vehículos autónomos también, con un fuerte avance, y lo que tenemos que hacer es producir adaptación. Y me parece que los choferes, en este caso, o el personal de atención, cada vez va a estar más controlado, y lo que está bueno es justamente que siempre uno, cuando tiene un problema, quiere ver a alguien del otro lado. Y me parece que ayudémonos con la inteligencia artificial, pero también capacitemos a nuestra gente y tengamos ese trato personalizado que a veces reclaman las personas y nuestros clientes cuando llegan a un lugar nuevo, cuando acceden a una terminal nueva o llegan a un destino que no conocen. Uno lo puede googlear, puede ver un montón de cosas, pero también una mano amiga que conoce el destino. Me parece que también eso sensibiliza mucho y genera cercanía con nuestro cliente, y ahí lo hace más humano, ¿no? En el fondo, me parece que va a cambiar la composición, pero creo que las personas seguimos siendo importantes, pero dejar la tecnología de lado me parece que es un error. Sí, gracias Mauricio. Pienso que este es el dilema. No podemos olvidar a las personas con las cuales trabajamos, que tienen sentimientos y todo más, pero tampoco podemos dejar de utilizar la tecnología que dicen que van a reemplazar a las personas. Yo creo que no, como han dicho acá todos, creo que estamos de acuerdo, viene a agregar valor al material humano que ya tenemos. Mis queridos ponentes, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias a la audiencia que nos ha acompañado acá toda esta 1 hora y media, 1 hora y 40, pasamos 10 minutitos más como buen latinos que somos. Agradezco a más este equipo de campeones del mundo que tenemos acá. Disculpa a Ingrid y Vinicius y a mí también, que somos vicecampeones, que sea, no sé. Pero muchísimas gracias a los campeones del mundo acá. Ha sido un gusto tener la presencia de Alexis, tener la presencia de Ingrid, también de Vinicius, Mauricio, Marcelo, y creo que ha sido la primera vez que hemos tenido las tres OTAs, las más grandes del mercado argentino, y una mesa de debate. Muchas gracias a Diego Marín, a Gustavo Marquier, y también muchísimas gracias a Juan Manuel Toledo por vuestro tiempo, por los aportes. Recordando, el webinar ha sido grabado, en 2 días estará en las redes sociales tanto de Check My Bus cuanto de Buzzword, y la próxima parada, la última parada de este Tour LATAM será en México en las primeras semanas de julio. Estén atentos, vamos a compartir las fechas y todo más. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y no se olviden, el bus sirve para unir. Y ahí seguimos, aguanten. Un abrazo, que tengan un lindo día. Chao.